Muy buenos días, amigos y amigas. Este martes 9 de marzo, iniciando este tercer mes del año 2021. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva emisión del programa Voces y Propuestas acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Durante una hora les acompañaremos por las diferentes redes sociales. Estamos conectados en el Facebook de @WambraEC y también transmitiendo en esta mañana por Twitter para todas las personas que les gusta comentar, generar debate político público. Nos encontramos en Twitter en @WambraEC. Mi nombre es Jorge Cano. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya están conectadas a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. El día de hoy vamos a tener a dos invitadas que vamos a conversar precisamente de la agenda de las mujeres en la asamblea y las propuestas, aquellas propuestas que se quedaron por fuera, digamos, de la contienda política, al menos hasta ahora, que mantenemos a dos figuras para la segunda vuelta. Y para conversar de eso tenemos precisamente a María Sara Gijón, que ella ya está conectada, ya está con nosotros en el Zoom. María Sara Gijón es abogada de profesión con maestría en leyes por Harvard y un diplomado superior en género y economía por la Flaxo. Es cofundadora de la Red Mujer Emprendedora y ex miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Además, es ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Izquierda Democrática, haciendo mi novio junto con Javier Herbas. Le doy la bienvenida a María Sara. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Voces y Propuestas. Muy buenos días con todas y con todos, y también obviamente con todas las personas que nos están escuchando y me imagino también mirando a través de las distintas redes sociales. Buenos días. Muy buenos días, estimada María Sara Gijón. Esta entrevista es oportuna, la pautamos un día después del 8 de marzo. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aquí en Wambra estuvimos transmitiendo durante varias horas desde el domingo 7 de marzo y ayer, lo respectivo, el día lunes 8 de marzo. Diferentes acciones se generaron en Ecuador y en todo el continente. En Ecuador se registraron marchas en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba, Pastaza. Las mujeres amazónicas dieron una rueda de prensa en tanto a estos temas que son transversales a los derechos de las mujeres, que tienen que ver con la economía, con los territorios, con la educación, con la salud. Comencemos con eso. ¿Cómo vivió usted, María Sara, este 8 de marzo? Bueno, ayer fue un día bastante intenso, desde muy temprano también en distintas entrevistas, inclusive en la televisión, y fue una entrevista presencial. El resto fueron ya coloquios, entrevistas, foros, a través de estas vías electrónicas, y no solamente en el Ecuador, sino inclusive participé en uno organizado por las compañeras y compañeros desde España. En ese sentido, yo creo que más allá del 8 de marzo, que obviamente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el cual nosotros recordamos una serie de actos y de hechos y de luchas también de nuestras ancestras, de aquellas matriarcas del feminismo que obviamente han defendido los derechos que nos permiten estar aquí hoy, a nosotras, a las mujeres, para llegar inclusive no solamente a ser profesionales, a tener nuestra autonomía financiera, a poder obviamente inclusive terciar en elecciones populares. Toda esa variedad de posibilidades es debido a esas ancestras, a esas mujeres maravillosas que lucharon, y ahora nos corresponde obviamente a nosotras, inclusive a las mucho más jóvenes que yo, a seguir con esta lucha, una lucha que debe ser firme, que debe ser constante. Así que en ese sentido fue un día muy activo, y hoy también, ya esta es la tercera entrevista del día. Tal vez mencionarles que más allá del 8 como tal, yo creo que hoy por hoy estamos en un mes completo de la mujer, en donde se conmemoran una serie de hechos y de situaciones, y eso hace que haya esa sororidad que es tan importante entre las mujeres, más allá de nuestras diversidades, que podamos realmente juntarnos y sentarnos a trabajar en agendas comunes que nos permitan llegar a esa igualdad y a esa equidad tan fundamental para todas y todos.
María Sara, quisiéramos conversar un poco contigo justo a propósito del Día de la Mujer. Nosotros tenemos en este momento, hasta que se sepa, digamos, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, se mantiene a dos candidaturas directas a la segunda vuelta, que son las de Andrés Arauz y la de Guillermo Lasso. Sin embargo, propuestas, por ejemplo, como las que ustedes planteaban desde la izquierda democrática o incluso de otros partidos también, habían un fuerte componente de género, un fuerte componente dedicado a las mujeres. ¿Es posible observar componentes similares en los candidatos que están ahorita, que se están disputando ahorita la segunda vuelta? ¿Qué propuestas están quedando fuera con estas dos opciones que tenemos? ¿Qué propuestas para las mujeres se están quedando fuera? Bueno, yo creo que lo que te puedo decir es que, sinceramente, hoy por hoy todavía continuamos en una incertidumbre de saber quiénes mismos van a la segunda vuelta, pero de estos dos candidatos que tú has mencionado, yo personalmente no tengo claro exactamente cuál es la propuesta. Yo creo que justamente después de esta primera vuelta en la que los electores y las electoras dieron un mensaje muy claro a la ciudadanía en el cual los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza son fundamentales para los electores. Hubo un porcentaje muy alto de la población que votó por esas propuestas y en ese sentido yo lo que noto es que estos dos candidatos finalmente nos están regresando a ver, pero ellos no tienen aún propuestas técnicas construidas de manera colaborativa como lo hicimos nosotros. En ese sentido, nosotros construimos con las organizaciones sociales la agenda Mujer con Ellas y la idea era seguir con la construcción, porque esto es un tema que se va construyendo todo el tiempo. No es algo que está escrito sobre piedra y de ahí no se mueve. Es una propuesta inicial que ya fue, como te digo, construida de manera colaborativa y la invitación siempre fue a seguir construyéndola con las organizaciones. Yo creo que se están dando algunos pasos importantes por parte de estas dos candidaturas. Están haciendo Zooms, están haciendo llamados, pero yo me pregunto qué tan auténtico es esa preocupación o si solamente es por ganar votos. Yo creo que tenemos todavía que esperar a ver cuál es la reacción de los electores y las electoras. Y también mencionarte que no solo es el tema de las mujeres, también el tema de los derechos de la naturaleza. Nosotros también hicimos la construcción colaborativa de la Agenda Ambiental por Nosotros, una agenda también ambientalista, obviamente, de protección de los derechos, no solo de la naturaleza, sino de las personas que viven cerca de esos ecosistemas que están, digamos, que son tan vulnerables. Así que en ese sentido hay muchos temas, también hay una agenda educativa que la construimos. Yo no escucho mucho hablar de esos temas a los candidatos que parecería que son los que llegan a la segunda vuelta, pero como te digo, eso también está en discusión aún hasta que finalmente tengamos una resolución por parte de la institucionalidad electoral. Así que ese que está quedando fuera todavía no puedo decirte hasta no ver qué realmente es lo que se construye cuando tengamos algo ya armado. Esperemos en 1 o 2 semanas ver qué realmente son las propuestas, porque yo les veo que ahora ellos están en fase de, a ver, díganos qué hacer, ¿sí me entiendes? Pero la cosa es, yo tengo ahí muchas dudas aún. Sin embargo, lo que ya se conoce y se ha dado en declaraciones, en entrevistas, quizá es este perfil de los candidatos a vicepresidente de los dos binomios. Me refiero al señor Borrero y también al señor Rabascal. Se han mencionado algunos temas que tendrían que ver más cerca con agendas antiderechos, el retroceso de la agenda de las diversidades sexogenéricas, de las mujeres. ¿Qué apreciación, María Sara, tiene justo en esta complementariedad que le da a la candidatura de la presidencia? Hemos visto que en ocasiones en Ecuador ha tenido mucha incidencia en la agenda social el rol del vicepresidente. Así es. Pues sí, claramente, yo te digo que si vemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Ambas candidaturas no tienen un fuerte componente desde presidencia o desde vicepresidencia de un enfoque de género. O sea, el no solo hecho de que hayan escogido a dos varones
cada uno de los dos candidatos y de que no haya esta complementariedad con una mujer y con una mujer que encima tenga enfoque de género ya es una preocupación. Pero bueno, más allá de que sean hombres o mujeres, lo importante es la conciencia, la sensibilidad y la comprensión de estos temas. Y yo personalmente no veo mucho de eso en ninguno de los dos binomios. Digamos, históricamente hablando, inclusive como tú mencionas, aparentemente, y no aparentemente, sino históricamente está demostrado que algunos de ellos realmente son más bien antiderechos. Ahora, yo creo que la presión social, de alguna manera, está obligando, como te digo, el mensaje de los electores y las electoras está obligando a estos binomios a repensar muchas cosas, y si hay un verdadero cambio, aunque sea tan drástico como quien dice, y que no sea meramente electorero, pues bienvenido sea. Pero sinceramente yo creo que esa es una de las cosas que más dudas generan a muchos grupos de mujeres, muchos grupos feministas, el hecho de que no se ve una verdadera autenticidad en estos cambios, ¿no? Ahora, si bien más allá de la autenticidad hay un compromiso, yo creo que ahí es importante, un compromiso de que, por ejemplo, todo lo que se defina, todo lo que se decida, todo lo que se apruebe en la Asamblea Nacional, recibirá siempre la aprobación de parte del presidente de la República y la sanción. Porque miren, aquí hay un tema histórico que es súper reciente. El año pasado, recordemos que la Asamblea Nacional, después de 8 años de trabajo, porque no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana, aprobó el Código Orgánico de la Salud. Y debido a una carta que la suscribió el mismo candidato Guillermo Lasso, y que la dirigió el presidente de la República, el presidente de la República se bajó el Código Orgánico de la Salud de un plumazo. Entonces, eso nos dice, bueno, ¿no? ¿Dónde está su verdadero compromiso con los derechos históricamente? Y no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de menos de un año. Entonces, yo lo que te digo es, genera muchas dudas todos estos, de pronto, cambios de discurso, pero yo creo que los cambios de discurso tienen que venir de un proceso real de aceptación y de compromiso, sobre todo, ¿no? Y de respeto a lo que se define en la Asamblea. Justo, bien que comentas el tema de la Asamblea, porque hacia ahí va dirigida la siguiente pregunta, y es que, bueno, Izquierda Democrática viene a ser la tercera fuerza política en la nueva Asamblea. ¿Cómo es posible, digamos, con esta, siendo la tercera fuerza política, es posible, creen ustedes, que vaya a impulsarse una agenda de mujeres en el legislativo en este próximo periodo? Sí, yo te diría no solamente una agenda de mujeres, aunque definitivamente sí, sino una agenda de derechos en general. El Partido Izquierda Democrática es un partido fundado en derechos humanos, fundado en los derechos de la naturaleza. Nosotros decimos que sí, nosotros seguimos con este hermoso eslogan de justicia social con libertad, pero la libertad es solo uno de los derechos. Entonces nosotros decimos, no, hoy en el 2021 estamos hablando de una justicia social fundada en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En ese sentido, nuestro bloque legislativo, que iniciará el trabajo en mayo de este año, va con una agenda legislativa que se está construyendo de manera importante. Cuando ya venía construida, pero ahora que ya sabemos cuántos mismos tenemos y que somos esa tercera fuerza electoral en la Asamblea, como lo mencionas, habrá un trabajo muy importante de construcción de esta agenda legislativa ya lista para que en mayo que entremos nosotros vamos con fuerza, con propuestas de ley, con propuestas de cambios legislativos, también con un tema de fiscalización y observación de lo que haga el Ejecutivo en los temas que nos competen. Por ejemplo, yo creo que ahí hay un tema importantísimo. En la legislatura que está por terminar, se aprobó, como sabes tú, como saben ustedes, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en contra de las mujeres. Es una ley muy buena. Es una ley que inclusive en muchos aspectos es de ejemplo a nivel regional. Sin embargo, no está aterrizando en la realidad de los territorios. ¿Y eso por qué? Porque no ha habido decisión política y voluntad, ¿no es cierto? Y una adecuada gestión por parte de las autoridades, por parte de los gobernantes. Yo creo que se necesita en ese sentido una asamblea que, más allá de aprobar leyes, haga una adecuada fiscalización de que esas leyes realmente se ejecuten. ¿Y cómo se ejecutan? Con presupuestos asignados, con recursos asignados y con una adecuada colaboración entre el Estado, entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que gran parte del éxito del trabajo que se puede hacer de acompañamiento a las mujeres violentadas, las mujeres en peligro digamos, de su vida, etcétera, es a través de las juntas de protección. Y esto está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, pero tampoco tienen presupuesto.
o simplemente no hay voluntad política. Hay presupuesto para otras cosas, para malecones, para canchas, para lo que sea, y está bien. Yo no digo que no, porque estos temas infraestructurales son importantes, pero son fundamentales los derechos. Y no puede ser que simplemente los alcaldes digan no hay presupuesto, entonces ya se cierran las juntas de protección o quedan reducidas a la mínima expresión. Así que, en definitiva, eso es importante, y también desde la Asamblea Nacional se tiene que trabajar de manera colaborativa con otros poderes del Estado, como es la función judicial, en donde también está una de las áreas más fundamentales de lo que es la protección de derechos, y sobre todo el tema digamos, de la judicialización cuando sea necesario de los casos de violencia. Entonces, en definitiva, estamos hablando de un tema que no es fácil, no es nada simple, requiere que el verdadero sistema funcione, pero para eso se requiere voluntad política y una Asamblea Nacional que esté atrás, verificando que estas cosas se cumplan, ¿no? En ese sentido, la importancia de que las y los asambleístas respondan a planes programáticos y que también se consolide como la apuesta desde las tendencias y desde el pensamiento desde los partidos políticos, porque lo que hemos visto en las anteriores asambleas ha sido incluso la negociación política, pero de los derechos, porque la negociación política en la asamblea siempre va a estar presente. Es un espacio de cabildeo, es un espacio de búsqueda de consensos. Sin embargo, el que se negocien con los derechos, incluso ya dados de los y las ecuatorianas, ¿qué pasa por ahí con que llegue a la asamblea agendas programáticas y que se busque políticas incluso más allá de gobierno de Estado, María Sara? Sí, definitivamente necesitamos políticas de Estado. En ese sentido, debo decirles que desde el Partido Izquierda Democrática, con el liderazgo de Guillermo Herrera, que es nuestro presidente nacional, y con el trabajo en las distintas provincias y sobre todo con los asambleístas electos, las y los asambleístas electos, se está haciendo un trabajo importante justamente para una verdadera coordinación de agendas programáticas, obviamente del bloque como tal, pero también habrá especificidades porque evidentemente los asambleístas también responden a sus electores en sus provincias, en el caso de los asambleístas provinciales. Así que en ese sentido vale mencionar que se está haciendo un trabajo muy importante justamente para que no suceda esto que mencionas tú, esta negociación con nuestros derechos, ¿no? Al menos desde la izquierda democrática eso no se hará, y de hecho una de las cosas que dice el presidente nacional del partido es efectivamente que cualquier acuerdo que se haga con otras fuerzas políticas en la Asamblea Nacional será absolutamente transparente. Y en función de los derechos, ¿no? En función de los derechos, no negociando con los derechos, sino en función de los grandes intereses nacionales. Ya. María Sara, tengo, digamos, también algunas dudas porque hay cosas que se están quedando, digamos, que se quedan pendientes de la actual asamblea y que son también urgentes de tratarlos en la siguiente o que le va a tocar, digamos, a la siguiente. Hay unos temas, por ejemplo, como tú decías, no va a haber una fiscalización a las cosas que se hayan hecho en este periodo, lo que haga, digamos, el Ejecutivo a partir del nuevo gobierno. ¿Cuáles serían esos temas primordiales que se están quedando y que tendrían que atenderse inmediatamente? Hace un rato tú mencionabas el Código de la Salud. Ese sería uno. ¿Cuál otro sería cuál otro tema sería de los urgentes que tendría que entrar a trabajar la Asamblea? Bueno, desde el punto de vista legislativo hay varios temas que están en proceso. Obviamente hay que retomar el tema del Código Orgánico de la Salud y hacerlo lo más transparente, pero también lo más eficiente, porque tenemos que esperar un año desde que el presidente decidió no aprobar, digamos, no darle, cuando dio el veto total, ¿no? Al Código Orgánico de la Salud, hay que esperar un año entero para poder empezar. Así que eso nos tomará más meses. Antes de eso, nosotros definitivamente, como saben ustedes, hay un proyecto de ley que se está trabajando con muchas organizaciones sociales dentro de lo que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces, ahí hay una serie de temas muy importantes para la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes que se tienen que trabajar desde la Asamblea Nacional y con las organizaciones sociales. Esto ya se ha venido haciendo en esta legislatura, pero muy difícil que se alcance a aprobar
antes del inicio de la nueva legislatura. Entonces ese es un tema pendiente. También debo mencionar que como bloque, o sea, las asambleístas electas de Izquierda Democrática han tenido ya varios encuentros y uno de ellos fue muy importante con la Coalición Nacional de Mujeres. Ellas nos han hecho llegar la agenda legislativa de los temas urgentes que se tienen que tratar. Entre esos está el tema del Código Orgánico de la Salud, está el tema del Código de la Niñez y Adolescencia, pero también evidentemente está un tema que claramente genera un poco de preocupación y de resistencia en algunos grupos sociales, pero definitivamente nosotros desde la Izquierda Democrática, eso está en nuestro plan de gobierno y es parte de nuestra agenda legislativa, lo han mencionado también algunas de nuestras asambleístas electas, es el tema de continuar impulsando la despenalización del aborto en casos de violación y en casos de que esté en peligro la vida de la madre. Y a mediano plazo, pues ya sabes que estas cosas a veces no se pueden hacer de golpe, aunque se quisiera, pero la despenalización total del aborto. Ese es uno de los temas que será llevado a la Asamblea Nacional por nuestro bloque legislativo. Para cerrar el tema de análisis de las candidaturas presidenciales, desde la agenda que ha llevado la Izquierda Democrática, que la propusieron, que establecieron en el plan de gobierno, en la candidatura con Javier Hervas y con usted, pero también desde sus militancias sabemos que ha impulsado el cumplimiento, el que se avance con los objetivos de desarrollo sostenible, varios temas. ¿Cuáles serían un par de puntos principales que los y las jóvenes que nos están viendo en este programa deberían de tomar en cuenta, que sea una agenda ya sólida, no solo en discursos o no solo en redes sociales de los siguientes candidatos que llegarán a la segunda vuelta el 11 de abril? Bueno, definitivamente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son esta agenda de 193 países que nos obligan a todos los países que la suscribimos realmente a hacer todo lo posible, y no solo desde el Estado, no solo desde los gobiernos, sino también desde todos los actores sociales, culturales, económicos y políticos para unirnos hacia la consecución de esos objetivos y de esas importantes metas. En ese sentido, bueno, decirte que estamos hablando de 17 objetivos que tienen 5, se les habla de las 5 P's, pero en español serían 4 P's y una A. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, ¿no? Por eso es la A. En inglés es partnerships, por eso es P. Mencionarte 2 o 3 temas que me parecen fundamentales. Uno es el tema de la desnutrición crónica infantil. Ese es un tema fundamental. Las cifras que nos da el INE y los distintos actores que conocen del tema son realmente espeluznantes. Se habla de que 3 de cada 10 niños, es decir, el 30% de los niños digamos, hasta los 5 años sufren desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Y en el caso de la ruralidad estamos hablando del 50%. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos estos niños que lastimosamente a medida que van creciendo no van a poder ir desarrollando su cerebro de manera adecuada y van a tener serios problemas en el ámbito educativo. Es decir, no importa cuánto dinero destinemos nosotros a un sistema educativo adecuado, no solamente al acceso, sino a la calidad de la educación, a las metodologías, a trabajar con los docentes, etcétera. Si hay un lastre, tristemente, de niños que no tienen un desarrollo de su cerebro adecuado, eso es un verdadero drama. Más allá de otros problemas de salud que ellos, niños, cuando sean adultos, van a tener, ¿no? Entonces, hay impacto en la educación, hay impacto en la salud y hay impacto en la productividad. En la productividad como personas, no me refiero solo a la productividad desde el punto de vista empresarial, ¿no? Sino yo productivo como persona que puedo hacer lo que quiero y puedo hacer realidad mis proyectos de vida, ¿no es cierto? Entonces ese es un tema muy importante que debemos realmente todos unirnos. Otro tema fundamental es el tema ambiental, definitivamente, y ese es un tema que les interesa mucho a los jóvenes. Sabemos que el cambio climático es una realidad. El Ecuador no ha declarado la crisis climática como lo han hecho otros países. Uno de los países que declaró la crisis climática es Nueva Zelanda. ¿Y eso qué implica? Cuando tú declaras una crisis, ¿no es cierto?, o una emergencia climática, como una emergencia sanitaria, recordemos, todos los recursos, no solo financieros, sino de otra índole, técnicos, de pensamiento, etcétera, se usan para resolver esa crisis. En ese sentido, creo que es fundamental que el Ecuador declare la emergencia climática. Esa sería otra cosa que tenemos que pedirle, digamos,
no pedirle, sino casi exigirle a nuestros gobernantes, porque esto es un tema que no va más. Y los jóvenes, especialmente los y las jóvenes, tienen mucha preocupación por ese tema, porque es la vida de ellos, o sea, también la nuestra, obviamente, pero ellos van a estar más tiempo en este planeta que nosotros. Y no creo que sea buena idea que seamos malos ancestros, ¿no? Yo creo que es bueno que seamos buenos ancestros y seamos responsables. Otro tema dentro de ese mismo tema también ambiental, pero que tiene mucho que ver con la productividad, pero también con lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos desde nuestros hogares, es el consumo y la producción y el consumo responsable, que es el ODS 12, que tiene que ver, en el caso de un cambio también de chip, la economía circular, que es básicamente cambiar de esta economía lineal, en donde cada uno de los distintos miembros de esta cadena están cada uno totalmente desconectados y nadie se preocupa de lo que hace o deja de hacer el siguiente miembro de la cadena. Vamos hacia una economía circular en donde quienes extraen los recursos, quienes transforman los recursos, quienes hacen la producción, quienes hacen la venta y finalmente quienes consumimos esos recursos ya en productos o servicios, todos somos responsables de lo que se haga con toda esta cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ya hablamos de los ciudadanos, de los hogares, el tema es reducir, reusar, reciclar y en la medida de lo posible no usar algo que realmente ya se ha vuelto de todos los días, que son los plásticos de un solo uso, que tristemente están arruinando nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares. Y ya ven, se habla de que para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Son cosas que debemos decirlas, yo creo que una educación para el desarrollo sostenible, de tal manera que todos, a lo largo de toda la vida, desde los niños más pequeños, toda la escolaridad, la educación superior, pero también desde los hogares, realmente tengamos esta comunicación, esta educación o esta educomunicación hacia el desarrollo sostenible y hacia una responsabilidad con los ecosistemas. Listo. Bueno, para cerrar ya, digamos, la entrevista, la última pregunta que queríamos hacerle era justo acerca de esta carta que se le dirigió al Tribunal Contencioso Electoral con varios catedráticos, académicos, personas activistas, también las candidatas a vicepresidenta en este último proceso electoral, que se pedía al tribunal que apruebe la apertura de las urnas. Quisiera que nos converse un poco sobre esta carta y también que nos cuente cuál es su evaluación sobre el proceso electoral que estamos viviendo en este momento. Desde la gestión del CNE. Desde la gestión del CNE, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, un grupo de ciudadanos, digamos, nos invitaron a algunas de las excandidatas a la vicepresidencia a unirnos a esta solicitud muy importante al Tribunal Contencioso Electoral para la apertura de las urnas. Y esto lo estamos haciendo porque definitivamente hay una gran incertidumbre, una gran desconfianza por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en el proceso electoral como tal, y obviamente estamos hablando de los resultados de primera vuelta, que todavía se considera que hay muchas irregularidades, muchas inconsistencias, y yo creo que la manera de lograr que todas y todos los ciudadanos y ciudadanas estemos tranquilos y estemos seguros y realmente pensemos que esto va a funcionar y que haya credibilidad también en los que vayan a la segunda vuelta y legitimidad, es esta apertura de las urnas. Así que algunas de nosotras, invitadas a suscribir esta carta que ya había sido suscrita por algunos ciudadanos y que sigue recibiendo muchas firmas, no solo físicamente, sino a través de uno de estos, no sé si ustedes conocen, change.org, que es un mecanismo a través del cual también se solicitan firmas para este caso en particular, ¿no? Esta causa, que es la causa de la democracia y de la transparencia en el proceso electoral. Yo lo que te diría en relación a la segunda parte es que efectivamente la ciudadanía en general, como actora política también, hemos tenido siempre mucha preocupación de la manera como se ha dado este proceso electoral. Yo te diría que desde el inicio siempre había estas incertidumbres. Recordemos que un binomio se salía, otro entraba, creo que casi hasta antes del inicio de la campaña electoral, que fue el 31 de diciembre, no se sabía cuántos binomios mismo éramos. Después habían problemas recordemos del tema de la impresión de las papeletas, que se imprimieron 6 millones, no sabemos si se las destruyó. Después había el tema de las papeletas del Parlamento andino, que tal vez no se alcanzaban a imprimir. Bueno, en definitiva, ha sido una incertidumbre en todo el momento, y yo creo que eso lo que ha generado es una falta de confianza por parte de la ciudadanía al proceso como tal y a la manera como lo ha gestionado el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que la mejor manera de lograr que esto se vuelva a tener un mínimo de confianza
sería la apertura total de las urnas, como lo piden muchos ciudadanos, muchas organizaciones sociales, inclusive el partido Izquierda Democrática hizo un comunicado después de una resolución del Consejo Ejecutivo Nacional, que este comunicado lo firmó nuestro presidente nacional, Guillermo Herrera. Son estas cosas que ya no es solo 3-4 personas que están pidiendo, hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía y nosotros en ese sentido nos hemos unido a este clamor ciudadano. 5 candidatas a la vicepresidencia lo hemos suscrito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Sara, por darte este tiempo para conversar con nosotros. Esperamos en otra oportunidad poder también conversar de otros temas que entendemos tú manejas súper bien, justo por esta militancia que tienes con respecto a los derechos de las mujeres y también por el tema de derechos de la naturaleza. Esperamos en otra ocasión poder encontrarnos nuevamente y dialogar. Muchísimas gracias por tu tiempo y continuamos aquí en Voces y Propuestas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre encantada de conversar y de recibir sus amables invitaciones. Y un saludo pues a todas las personas que nos escuchan y que nos están mirando a través de los distintos canales de comunicación. Perfecto, continuamos entonces, les recordamos, estamos en Voces y Propuestas, este programa de análisis, de comentario y que contribuye durante este tiempo de preparación para la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia en Ecuador. Acudiremos a las urnas el 11 de abril, no ha cambiado el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral mantiene las fechas tal y cual se habían designado ya hace varias semanas. Hablaremos más adelante en otro programa justo ya sobre los bloques legislativos, sobre los temas que se plantearán, cuáles serán las alianzas que tendrá la Asamblea Nacional. La Izquierda Democrática, de la cual es parte nuestra anterior entrevistada, María Sara Gijón, tendrá un rol importante, pero veremos cómo también equilibrará la balanza, porque algunos temas ya se trataron en la Asamblea Nacional. Estamos hablando justo de la llamada ley humanitaria, del Código de la Salud, el tema de las reformas al Código Integral Penal, el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en donde, por ejemplo, la asambleísta Vilma Andrade estuvo ya presente, tenemos un registro de su votación. Sería interesante ver cómo votaron aquellos y aquellas asambleístas que han sido reelectas para esta nueva asamblea y ver cuál va a ser su posición para este nuevo periodo legislativo. Vamos a conversar de lo que sucedió ayer en las marchas, movilizaciones por el 8 de marzo. Bueno, sí, en unos minutos más tendremos la conexión con nuestra siguiente invitada, que es la asambleísta nacional electa por Pachacutic, Patricia Sánchez, pero hasta eso vamos a conversar de qué nomás se hizo ayer. Ayer fue este día de conmemoración de la mujer, de los derechos de la mujer, conmemoración de esta fecha en la cual hubo este incendio en el que se mató, se asesinó a muchas mujeres que precisamente estaban luchando por sus derechos. No sería la primera vez que ocurría una situación así y por eso se ha escogido el 8 de marzo como esa fecha emblemática. El día de ayer hubo acciones en todo el país, en realidad, para conmemorar esta fecha. Tuvimos tanto el domingo como el lunes, estuvimos precisamente aquí en Huambra en una cobertura colaborativa con compañeros de la Barra Espaciadora, a su lado, con las pornógrafas, con Manifiesta Ecuador, y Camaleón desde Cuenca. Estuvimos precisamente dialogando, conversando, mostrando precisamente qué pasaba en varias partes del país. Tendremos ya imágenes de lo que fue la marcha de ayer, convocada por el Parlamento Plurinacional de Mujeres. Esta marcha que avanzó a pesar de la lluvia, a pesar del clima, empezó en el Parque El Arbolito, pasó por la Fiscalía General del Estado, en esta exigencia de justicia por las mujeres que han sido asesinadas. De acuerdo al
a la Alianza Aldea, que hace el registro precisamente de los feminicidios en el país, establecieron que habían 118 femicidios durante el 2020, y en lo que va del 2021, en los 3 meses que tenemos del 2021, ya se han asesinado a 20 mujeres por el solo hecho de serlo. Y bueno, la queja generalizada en estos casos es precisamente la falta de justicia, la falta de la demora que existe en tratar, en investigar estos casos, incluso con tipos penales diferentes al del femicidio, la falta de reconocimiento, por ejemplo, o las cifras que te da la Fiscalía generalmente no incluyen a las personas, a los femicidios en los cuales el agresor también se suicida, y es necesario pues todo un análisis al respecto de este fenómeno, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué continuamos? ¿Por qué no podemos evitar que una mujer sea asesinada? Es algo evitable, por supuesto que es evitable, y ya se ha planteado pues algunas soluciones, el tema de educación sexual, sexual integral en las escuelas, un tema también de unas políticas públicas con enfoque de género transversalizado, y esto incluye también a la justicia, investigaciones con enfoque de género transversalizados también, que permitan precisamente que estos casos no queden en la impunidad. Esa es como una de las exigencias. Otro de los pasos de la marcha también fue la Corte Constitucional. El día de hoy van a entregar un amicus. En la Corte Constitucional hay alrededor de 4 causas que están pidiendo precisamente que se analice el tipo penal de aborto no punible. En Ecuador tenemos 3 causales, ya 2 o 3 causales de aborto no punible, que son por cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada, y también en los casos de que el embarazo sea fruto de una violación a una mujer con discapacidad intelectual. Lo que se ha pedido con estas causas que están en la Corte Constitucional son precisamente que se elimine o que se declare inconstitucional la palabra con discapacidad, es decir, que las mujeres que han quedado embarazadas fruto de una violación, pues puedan acceder, puedan decidir si desean o no continuar, y que esta decisión no implique que vayan a la cárcel. Ese es como varios de los pedidos que se han hecho alrededor, se hicieron ayer en la marcha del Parlamento. También teníamos compañeras que estaban del colectivo Los Sin Vivienda. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, de tener el testimonio de 2 compañeras de diferentes organizaciones, y que ambas hablaban sobre el acceso a la tierra de las mujeres, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Una de las reivindicaciones históricas de las mujeres ha sido precisamente que las mujeres tengan acceso a propiedad. Recordemos que hace años, hace algunas décadas, las mujeres ni siquiera tenían derecho a tener una propiedad, ¿ya? Y ahora que, digamos, en papeles las mujeres podríamos acceder, podríamos ser dueñas de propiedades, pues siguen siendo las mujeres las que menos tienen propiedades, son las que menos tienen acceso precisamente a eso. Entonces había mujeres que hablaban del acceso a la tierra, ya las mujeres que hablan precisamente de la defensa del territorio, y también mujeres, por ejemplo, de esta organización Los Sin Vivienda, que decía que el 80% de sus integrantes son mujeres cabezas de hogar que no tienen acceso al derecho a la vivienda. Vamos a seguir leyendo información sobre lo que comentaba Luisana hace unos minutos, que fue generado por varias organizaciones en este monitoreo sobre los femicidios del 2021. Importante conocer, por ejemplo, el número de víctimas por rango de edad. Se establece que las víctimas, lamentablemente, son del 45% de 25 a 39 años. Es el grupo etario, la edad de mujeres que son víctimas de violencia femicida, y que las políticas del Estado no llega a como generar
algo que evite, que prevenga su asesinato, ¿no es cierto? Este femicidio. 45% de 25 a 39 años. De 40 a 64 años es el 20% y de 19 a 24 es el 15%. Este seguimiento estadístico, científico, no son datos por ahí inventados, se lo hace con rigurosidad estadística científica, establece que existe un femicidio en promedio cada 72 horas en Ecuador. Entonces, algo está sucediendo, algo no está bien, algo pasa y tiene que ver mucho con la prevención. Y cuando justo estabas tú comentando, no tiene tanto que ver hacia la línea de un Estado punitivista, de comenzar y que claro, es como un discurso fácil que se lo mostró en las candidaturas y en las elecciones, de endurecer las penas, y ya vimos lo que sucedía y conversamos con las compañeras de Mujeres de Frente, la situación que están viviendo en las cárceles las personas privadas de la libertad. No hay una política de derechos humanos transversal. La eliminación del Ministerio de Justicia, ahora el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, no se transversaliza en otros espacios. Entonces, quizá esta sea una de las pistas que te damos acá en este programa para la siguiente ronda electoral el 11 de abril, que tiene que ver con transversalizar la prevención de la violencia contra las mujeres y otro tipo de violencias también que existen en Ecuador. Aquel candidato que pueda sostener sobre su programa de gobierno en 4 años y que no solo sea como un programa, que sea como una campaña, que sea algo establecido y transversal con su política de gobierno. Mientras hacemos contacto con nuestra siguiente invitada, yo sí quería comentar respecto, tú lo mencionaste, el tema del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que existió hasta el 2019. Esto es importante señalar porque recientemente, esta semana que pasó, digamos, la anterior semana, el viernes, se aprobaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, se aprobó 3 documentos. Estos 3 documentos permiten operativizar, es normativa secundaria que permite operativizar la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Acordémonos que esta ley se aprobó en 2017, tuvo su reglamento en 2018, pero esta ley establecía que el ente rector de la ley, el ente que permitía emitir normativa, que permitía generar la política pública para los GATS, para las otras instituciones del Estado, era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero este ministerio desapareció. Lo que resulta que, o sea, hay una transición a una Secretaría de Derechos Humanos, pero esta transición obliga precisamente a generar todo un andamiaje institucional, a generar todo un proceso de transición que permita precisamente hacer efectivo, ejecutar, aterrizar, como decíamos hace un rato con nuestra entrevistada anterior, aterrizar a territorio la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Y solamente se ha logrado 3 años después de la emisión, 3 años en los que ya la falta de política pública pues nos ha costado vidas, nos ha costado las vidas de estas mujeres que estábamos justo conversando, 118 en 2020, ya 20 en 2021, no estamos ni siquiera ahorita contando las de 2019, ya cuando ya se equita. O sea, entonces lo que quiero digamos decir con esto es lo importante de que estas instituciones, de la solidez de estas instituciones, lo importante de que exista lo necesario en el Estado para ejecutar estas leyes, porque si no nos va a pasar lo que nos pasa siempre, tenemos como letra muerta sobre estas leyes. Igual seguimos tratando de establecer contacto con la compañera Patricia Sánchez desde Pachacutic, y hasta eso vamos con imágenes de de otra parte del país, que es en la Amazonía, en Pastaza. Las mujeres amazónicas hicieron marchas, empezaron con la toma de la guayusa, hicieron rueda de prensa precisamente en conmemoración de este día, en defensa de sus derechos. Hubo 2 ruedas de prensa, una desde la Confeniae, otra desde las Mujeres Defensoras de la Selva.
Y en ambos casos lo que se hablaba precisamente es el tema de la violencia de género que existe en las comunidades y que existe en todos los espacios. Las compañeras no solamente luchan desde sus comunidades, sino también cuando hacen un ejercicio político, pues también se enfrentan a situaciones de violencia de género, y la defensa del territorio, que es un tema sumamente importante y crucial en sus vidas. Justo vamos a regresar con el video para tener audio de la rueda de prensa, esa la que teníamos en pantalla. Vamos a regresar un poco el video para escuchar qué decían las mujeres amazónicas, diferentes nacionalidades de pueblos y nacionalidades indígenas presentes en la Amazonía ecuatoriana. Nuevamente, esta es la agenda que sostiene la exigencia de derechos y que te pedimos que la tomes en cuenta hacia la segunda vuelta electoral el 11 de abril para elegir presidente y vicepresidente. Escuchemos lo que decían ayer las mujeres de Amazonía. A todos que se han hecho presentes en esta tarde, queremos dejar un mensaje hacia las mujeres que han estado luchando el proceso de derechos que hemos alcanzado con nuestras luchas. En el año 1908, lejos de estas tierras, de un país de Estados Unidos, se exigieron las luchas para exigir los derechos de las mujeres, pero sin embargo fallecieron muchas mujeres en esa época. Desde ahí empiezan las luchas que estamos reivindicando las mujeres. Las mujeres indígenas también estamos en este proceso de lucha, porque muchas mujeres alzamos nuestras voces porque no nos han dado espacio político organizativo. En este espacio nosotros las mujeres desde la selva también somos mujeres que no hemos ido a las grandes universidades, sin embargo las mujeres de la selva son sabias, son doctoras, son abogadas, sin haber pisado ni una universidad. Entonces nosotros reivindicamos nuestras luchas para que nuestras futuras generaciones sigan en pie de lucha siempre, porque nuestra lucha se ha conseguido en las calles, a base de protestas, siempre alzando nuestras voces. Las mujeres siempre estamos en la lucha constante y decimos que se acabe la violencia familiar que muchas veces sufrimos las mujeres en las comunidades. Gracias de mi parte, también quisiera que algunas dirigentes que estamos aquí presentes al frente de esta lucha, les voy a dar paso para que puedan también explicar. Femenino no contempla o contempla de una manera muy precaria, entre otros muchos problemas, también el tema de la pérdida de la cultura, y también algo que, y espero que lo podamos desarrollar en el programa que preparemos al respecto, es que hay un ejercicio, por ejemplo, de prostitución cercanos a las minerías. Es casi esto es una experiencia que se lo puede ver incluso no solo en Ecuador, sino en otros países, que donde va la minería, inmediatamente va un tema de explotación del cuerpo de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que conversarlo con mucho más detalle, y con personas, vamos a estar invitando en ese momento a personas que precisamente han trabajado y han visto esto, lo han visto con sus propios ojos. Vamos a ver imágenes del día domingo. El día domingo acá en Quito hubo una marcha que también por bloques, convocada por diversas organizaciones, se caminó por toda la calle Guayaquil en el centro histórico de Quito, y al finalizar en la Plaza Santo Domingo tuvimos la lectura de un manifiesto. Eso es lo que vamos a escuchar en este momento. A continuación voy a leer un manifiesto que lo hemos elaborado entre algunas colectivas respecto al 8 de marzo. Este 8 de marzo, las mujeres de todo el Ecuador nos manifestamos para denunciar el estado negligente, precarizador y explotador que nos condena día a día a todo tipo de violencia e ignora nuestras luchas justas por pretender vivir en una sociedad donde nuestras hermanas no sigan siendo maltratadas, dejadas, desaparecidas y asesinadas. Las mujeres denunciamos al Estado ecuatoriano cómplice que recortó aproximadamente el 80% del presupuesto para la prevención de la violencia contra la mujer, aun cuando las cifras reflejan el atroz nivel de violencia al que estamos expuestas. Siendo una mujer,
niña o adolescente víctima de femicidio cada 72 horas. Esta violencia no distingue de etnia ni creencias, no distingue si somos niñas o adultas, pues se nos condena por el hecho de ser mujeres a asumir el cumplimiento de un rol reproductivo. En este país, según las cifras más actualizadas, 6 niñas entre 10 y 14 años, así como 148 adolescentes fueron de entre 15 y 19 años, dieron a luz cada día del último año. En total, 2.181 niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país, obligadas a ser madres. Sin embargo, a pesar de todas las acciones y esfuerzos colectivos que se han levantado a lo largo y ancho del país y que se han movilizado a miles de mujeres en defensa de su derecho a decidir, la despenalización del aborto libre, seguro y gratuito no ha sido un derecho que esté todavía a nuestro alcance. En septiembre del 2020 no fue aprobado el Código Orgánico de la Salud y obtuvo veto total por parte del Ejecutivo, dejando de lado el trabajo de organizaciones y colectivos que durante 8 años elaboraron la propuesta de ley a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto demuestra el total menosprecio y desinterés de quienes nos gobiernan hacia el sufrimiento de mujeres y niñas que son en su mayoría proletarias, lo que nos llena de incontenible indignación y rabia, pero nos impulsa a la vez a continuar movilizándonos por nuestros justos reclamos. Somos nosotras quienes sostenemos la economía del país, quienes mantenemos la economía familiar cuidando y distribuyendo dentro del hogar y vivimos en una condición de doble explotación, doméstica y laboral. Por el hecho de ser mujeres, cargamos sobre nuestros hombros las labores domésticas, reproductivas y de cuidado, sin dejar de ser trabajadoras. Por lo tanto, exigimos que se realicen políticas públicas con enfoque de género que prioricen a la economía de cuidados y a quienes la llevamos a cabo. Estamos incluidas dentro de la maquinaria productiva y reproductiva del capital, pero seguimos siendo quienes menos ganan. La brecha de género continúa vigente, además de tener la tasa más alta de desempleo que empezó la pandemia. La situación de las mujeres campesinas que forman parte del 70% de la fuerza productiva es igualmente precaria, expuestas a condiciones de trabajo extenuantes y excesivas. El campo hoy en día es terreno ampliamente feminizado. Somos nosotras quienes hemos sostenido la vida durante la pandemia. Son nuestras hermanas quienes están en primera fila en los hospitales, clínicas y centros de salud, atendiendo a los enfermos y enfermas, exponiéndose al contagio por no contar con las medidas de seguridad adecuadas. Así también las mujeres del campo que trabajan diariamente y sin descanso para obtener los recursos de la tierra y alimentarnos. Las madres que son cabeza de hogar, que han sido despedidas y bajo la precarización laboral auspiciada por la mal llamada ley humanitaria, deben salir a las calles a buscar el sustento para sus familias. En el 2020 se llevaron a cabo 118 femicidios y transfemicidios dentro de un contexto de total indolencia e inoperancia por parte del Estado. El confinamiento obligó a las mujeres y niñas a estar encerradas con sus agresores, incrementando su exposición a la violencia machista en todas sus formas. Las mujeres somos expuestas, degradadas y violentadas bajo el sistema actual que considera que nuestros cuerpos pueden ser cosificados y mercantilizados. Y esto se da independientemente de nuestro país de origen. Esta violencia nos vulnera a todas en mayor o en menor medida, siendo las mujeres y disidencias sexogenéricas quienes son mayores víctimas con mayor crueldad a la trata de fines de explotación sexual, extorsión y esclavitud laboral. ¿Qué hace el Estado frente a todo esto? Nada, absolutamente nada, porque el Estado es cómplice. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos manifestamos para denunciar al Estado patriarcal que mira de brazos cruzados la violencia y opresión de la que somos víctimas. Queremos hoy a las mujeres invitar a las mujeres trabajadoras, estudiantes, activistas, a que se sumen a esta lucha que tenemos en común, a tejer esta hermosa hermandad que nos lleva a la emancipación total. Si nuestras vidas no valen nada, nos declaramos en huelga. Somos mujeres en resistencia. Ahí escuchábamos un manifiesto
generado en la Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Quito, el domingo 7 de marzo, hace un par de días nada más, se lo registraba ahí en la Plaza de Santo Domingo. Cuando son las 8:55 de la mañana, te recordamos, estás en este programa Voces y Propuestas acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Aprovechar este momento también para recordar, hemos extendido en reiteradas ocasiones al candidato todavía, porque no se define esto en el Tribunal Contencioso Electoral, Yacu Pérez Guartambel, una invitación para hacer un análisis sobre lo que ha pasado en este proceso electoral, pero también qué tiene que ver con ese tercer puesto, segundo lugar en la candidatura en tanto al tejido organizativo de pueblos y nacionalidades indígenas. Sabemos que en un par de semanas la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tendrá un consejo ampliado en donde decidirán sobre el apoyo o no a alguna de las candidaturas en la segunda vuelta. Y este año está previsto también las elecciones de la nuevo Consejo de Gobierno de esta organización, que no es un tema que esté aislado de la vida política del país, ya que esta es una de las organizaciones que en los últimos años ha generado incidencia sobre la protesta social, las movilizaciones, sobre la política pública, el gobierno, los gobiernos tanto del expresidente Correa como del presidente, que en pocos semanas ya será expresidente, Moreno, ha tenido uno de los principales actores contradictores en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, ahí se van barajando algunas cartas políticas. Para cerrar esta parte también de recordar la gestión que ha realizado nuestro equipo editorial y de redacción, hemos ya hecho un contacto inicial con los candidatos de Centro Democrático, UNES, Andrés Arauz, a quien le hacemos una invitación pública acá en Wambra Medio Digital Comunitario, y también al candidato Guillermo Lazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Saben cuál es la línea editorial que manejamos en este medio de comunicación comunitario cercano a las organizaciones sociales. Quizá sea de su interés conversar con los actores sociales, jóvenes, estudiantes, mujeres, feministas, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, campesinos y campesinas que durante ya más de 10 años hemos colaborado en este medio de comunicación. Está hecha nuevamente la invitación a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, en este caso a la presidencia de la República, Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Igual le pedimos a nuestra audiencia que si desean que precisamente estos candidatos vengan, digamos, acepten nuestras invitaciones, pues que les mencionen, que les posteen, que les escriban también, decir, bueno, quisiera que estén en Wambra, justo para responder y conversar, dialogar sobre todos estos temas, sobre sus propuestas, sobre sus campañas y qué será del futuro del país con su presidencia, de ser ellos quienes lleguen y quienes ganen las elecciones este 11 de abril. Nosotros nos despedimos, desgraciadamente no pudimos ya establecer contacto con Patricia Sánchez. Esperamos que en otra ocasión sea posible que conversemos con ella. Nos parece muy importante, tomando en cuenta que Pachakutik es la segunda fuerza política. Ella es una asambleísta nacional electa y realmente nos interesaba tener su voz y también que nos comparta los criterios que se van a manejar para este nuevo periodo legislativo. Agradecemos a toda la audiencia de Wambra Medio Digital Comunitario por acompañarnos en este Voces y Propuestas, y les invitamos a continuar conectados este jueves que viene y cada martes y jueves que estaremos en este diálogo, en esta conversación. Muchísimas gracias por su audiencia. Tenemos también un aviso, una recomendación. Amigos, amigas que están viendo este programa en vivo y en directo en esta mañana de día martes, la programación acá de las comunidades en Wambra Medio Digital Comunitario regresa esta semana. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, estarán nuestras compañeras, compañeros y compañeres de las pornógrafas. 4 de la tarde estarán con el
programa de inicio de temporada. ¿Qué tienen que decir justo en este contexto? Las personas de la misma comunidad GLBTIQ, frente a todo este contexto electoral, las políticas públicas del 8 de marzo, realizaron una cobertura especial. Lo tienes que ver. A partir de las 4 de la tarde, conéctate en esta misma señal en las redes sociales de Wambra EC. Y también en esta semana tenemos el retorno de Descolonizar el Coco. Tenemos un espacio editorial, tenemos un espacio de análisis desde la ironía, desde el humor de la política. Análisis sociológico, antropológico. Bueno, ahí los compañeros les acompañarán. Chucho y Cantuña desde Descolonizar el Coco. Se junta también a esta programación colectiva a su lado las compañeras de este espacio de producción de comunicación feminista estarán también acompañándonos. Tenemos grandes noticias acá en Wambra Medio Digital Comunitario, construyendo la comunicación comunitaria justo desde las comunidades. Se vienen también los programas de Colada Morada. Bueno, se encuentran ahí algunos otros colectivos, organizaciones que están conviviendo en este espacio de Wambra S. Como decías, Luisiana, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar este día jueves a partir de las 8 de la mañana.